Este domingo, en la primera lectura, Ezequiel, sacerdote y profeta que ejerció su sacerdocio en el templo de Jerusalén antes de que éste sea destruido en el año 587 a.C., nos llama a ser responsables de nuestros actos. Dios nos ha hecho hombres libres, con capacidad y entendimiento para decidir moralmente, por lo que debemos aprender a tomar decisiones y a guiar nuestra conducta en función de la vida en seguimiento a Jesús. Ahora escuchemos la palabra. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, del 25 al 28. Esto dice el Señor: Ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor. Escucha, pueblo de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien tu proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Ezequiel desmiente el proverbio popular que dice: los padres comieron uvas amargas y a los hijos les toca el amargor. Y dejan claro que el que muere, muere por la maldad que cometió. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Si tenemos una historia de dolor, Dios nos puede ayudar a sanar las heridas para dejar atrás el fatalismo, conductas que nos perjudiquen a nosotros mismos o a los demás. Dios nos quiere ayudar a mejorar nuestra vida. Solo es cuestión de recurrir a Él. No debemos caer en hacer cosas que no están de acuerdo a su voluntad y luego justificarnos en lo que hago diciendo, por ejemplo, bueno, yo lo hago porque otros lo hacen, o hago este otro porque así me lo enseñaron. No debemos caer en este tipo de actitudes. Estamos llamados y se nos concedió la facultad de discernir sobre qué actitudes y acciones sirven y cuáles no. Si estamos ante una situación que nos genera dudas, siempre podemos tomarnos un momento antes de actuar y preguntarnos: ¿esto nos ayuda? ¿Esto me perjudica? Y si no, podemos hacernos una pregunta que es aún mejor: ¿qué haría Jesús en esta situación? Segunda lectura del domingo es la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo al final de su vida. Posiblemente estaba prisionero en Cesarea, aunque algunos biblistas suponen que es en Efeso. En realidad, la necesidad que sintió el apóstol fue la de dar gracias a esa comunidad de Filipo por la ayuda que recibió de ellos, ya que no solo aceptaron el Evangelio, sino que también colaboraron en la propagación del mismo. Él se encontraba en una situación muy difícil al estar preso, pero ahí se ve la fe que era firme, y así lo expresa cuando dice: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Por un lado, él desea la muerte para estar con Cristo, y por otro, quiere seguir apoyando a las comunidades que él fundó. A primera vista es increíble que un prisionero utilice las palabras alegría, gozo, ánimo, pero al profundizar se nota que su esperanza y su valor radican en la felicidad que da vivir en Cristo. Pablo nos exhorta a la caridad y a la humildad. El apóstol Pablo recomienda que nos mantengamos unidos, y eso solo es posible si sabemos valorarnos unos a otros, y ese es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Esa unidad será una señal decisiva para que los que nos ven desde afuera. Propone también el apóstol Pablo el ejemplo de Cristo al decir que siendo Dios se hizo hombre, y siendo rico se hizo pobre, siendo el primero se hizo el último, y siendo el Señor se hizo servidor.
Como los filipenses están bajo la influencia de los judaizantes y se enfrentaban divisiones y problemas, Pablo insiste en que sigan siempre a Jesús y los motiva a sentir como Él y ver la vida desde su perspectiva. Para fomentar su fidelidad en el seguimiento, Pablo incorpora un himno de alabanza a Cristo que cantaban las primeras comunidades. Jesús quiso identificarse con los más humildes, los más afligidos, los menospreciados. Y esa es la actitud que hoy nos invita a nosotros por ser sus discípulos y seguidores. Este domingo 26, la liturgia de la palabra nos invita a meditar sobre la parábola de los dos hijos que solo aparece en Mateo capítulo 21, versículos 28 a 32. Jesús explica una escena familiar. Al pedido del padre, un hijo responde no quiero, pero luego reflexiona y se arrepiente y cumple. Al otro le falta valor para decir no y acepta una orden que en su interior no piensa cumplir. Y el contexto de esta parábola empieza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y la limpieza del templo, sacando los negociantes que provocó los sumos sacerdotes y escribas, cuestionando a Jesús sobre su autoridad a hacer eso. Los dos hijos representan sin duda a dos grupos bien definidos. Por un lado, los judíos piadosos que dicen y no hacen. Por el otro, los publicanos y prostitutas que por su fe en Jesús estaban más cerca del reino de Dios. Los versículos 31 y 32 dejan claro que los recaudadores de los impuestos y las prostitutas son el primer hijo, y el sumo sacerdote y los ancianos son el segundo hijo. Cuando Juan el Bautista llamó a la gente a arrepentirse, los recaudadores de impuestos y las prostitutas se arrepintieron y fueron bautizados. Era más fácil para ellos arrepentirse porque sus pecados eran obvios, incluso para ellos mismos. Los líderes religiosos, sin embargo, eran reacios y admitir su necesidad de arrepentimiento, y por lo tanto rechazaron a Juan y su llamado, y de la misma manera también rechazaron a Jesús. Si aplicamos esta parábola a nuestros tiempos, muchos católicos y cristianos le decimos a Jesús que lo amamos, que es nuestro Salvador. Le decimos que sí en todo, pero cuando actuamos algo pasa que no cumplimos lo que decimos, no hacemos su voluntad, no nos comportamos como hermanos, como creyentes. Nuestra conversión es tan pobre que solo pocos tratan de hacer vida lo que celebramos los domingos en nuestra Eucaristía. Sin embargo, todavía vamos más allá. También le decimos que amamos a nuestra esposa, esposo, hijos, padre, hermanos, compañeros de trabajo, y con nuestros hechos simplemente estamos diciendo y haciendo todo lo contrario. ¿Cuántos padres dicen un sí al bautismo? Se comprometen ante Dios y ante la iglesia a educar en cristiano a sus hijos, luego no van en esa dirección adecuada y resulta ser un no, olvidando cultivar la viña de la fe. ¿Cuántos matrimonios
delante del altar prometen fidelidad en lo bueno y en lo malo. Llegan las dificultades y el egoísmo o la presión del ambiente, convierten todo eso en un no. Dejan de cultivar la viña del amor. En cuántos momentos sumergidos en celebraciones musicalmente bellas y en impresionantes templos, decimos amar a Dios sobre todo, nos comprometemos a un cambio de vida, pero salimos de las cuatro paredes del cenáculo festivo y nuestra vida cristiana se diluye en medio del océano del mundo. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿En cuál de los hijos nos vemos representados? ¿Somos hombres y mujeres de palabra? ¿Llevamos a la práctica aquello que prometemos? ¿Nos quedamos en buenas palabras o pasamos a los hechos? Tengamos un buen domingo y buena semana.